El título de la enseñanza de hoy, continuando con nuestra serie de identidad sexual, omnisexual o pansexual. ¿Cómo llegamos a esto? Imagínate, como llevemos la sexualidad, le da un rumbo a nuestra vida, la define. Por un tiempo nos dijeron, ¿quién hizo eso? Primero la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo un movimiento en la humanidad. No sé si lo recuerdan. ¿Qué movimiento? El matrimonio civil. ¿Qué pasó con el matrimonio civil? Antes, la gente para unirse en pareja, el matrimonio era en un altar. ¿Qué significa eso? Que se tiene en cuenta ¿a quién? A Dios. Desde la Revolución Francesa empezó el matrimonio civil. ¿Qué mensaje se le dio a la sociedad? Ya tú puedes unirte en pareja, pero Dios, chao. ¿Qué pasó con la espiritualidad en la sexualidad? Orar, vivir en pureza y fidelidad. Lo sacaron. La democracia nació en aquellos países como Alemania, Suiza, Holanda, con algo que le llamaron la Reforma Protestante. Y empezó un gobierno diferente al dictatorial o monárquico. Pero después de la Revolución Francesa, la parte secular y mundana se inmiscuyó en la democracia y trajo otra decisión terrible para el hogar, para la vida en pareja. ¿Qué dijo la democracia secular y mundana? Dijeron, la sexualidad es un asunto privado. Nadie se debe meter en la sexualidad de otro. Antes era público porque las escrituras dicen que si uno quiere agradar a Dios o servirle, todo personaje que fuera rey, gobernante, pastor, tenía que tener un matrimonio bien organizado. Dice las escrituras que sea esposo de una sola mujer, que no sea dado a la embriaguez, que tenga sus hijos en sujeción. Se le miraba a la familia. Pero cuando lo secular se inmiscuyó en la democracia, entonces la sexualidad se volvió un asunto privado. ¿Qué pasó? Otro movimiento después en la Ilustración y el humanismo. Ese fue otro movimiento que vino desde las universidades enseñando el humanismo y el apoyo en sí mismo. Otro movimiento importante, ya no necesitas casarte, unión libre. ¿Qué pasa con esto? Entonces la sexualidad, ya no está Dios en un hogar, ya no tienen en cuenta el espíritu, la vida espiritual, ya no es necesaria la moral. No, tú puedes hacer lo que sea ya en privado, pero ahora da un brinco más la sociedad con el existencialismo y el humanismo. ¿Cuál fue el paso que dieron? Tú puedes unirte libremente, es decir, todo se vale. Entonces ya no se necesita ni siquiera amor. Tienen deseos, váyanse a vivir. Se mató el espíritu, se mató el amor, se mató la moral, se mató la ética. Y esto nos ha traído unas consecuencias que hoy es nuestra temática: orientación sexual. ¿Le da un giro a nuestra sociedad? Sí, completamente le da un giro a nuestra sociedad. Empecemos leyendo Deuteronomio, su capítulo 23, versos 3 y 4. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio, después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balaam, hijo de Beor, originario de Petor en Aram Naharayim, para que te maldijera. ¿Cómo te parece esto? Que tú llegaras a la puerta aquí del culto y te dijeran, no puedes entrar.
Y tú preguntas, ¿y quién dice que yo no puedo entrar a la iglesia? Y te respondan, Dios lo dijo. ¿Sí lo notaste? No podrán entrar en la asamblea del Señor. ¿Y todo por qué? Porque llevaba un apellido, amonita o moabita. Imagínate que tú llegues a la puerta y te pregunten, ¿cómo es tu apellido? Y que tú respondieras, mi apellido es Moab, no puedo entrar. Mi apellido es Amón, no puedo entrar. ¿Por tener un apellido? ¿Yo qué culpa de lo que hicieron mis antepasados? Pero aquí dice que por llevar ese apellido, pero si me convierto, tenían que pasar 10 generaciones para que te aceptaran en la iglesia. Solo por llevar ese apellido, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo llegaron a eso? Es el título, la pregunta de nuestro título. ¿Cómo llegamos a esto? Voy a leer otro texto más adelante, Jueces 3, el libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 28. Dice, síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y tomaron posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab y no dejaron pasar a nadie. Otra vez en el libro de Jueces está diciendo que estas personas, los que llevaban este apellido, ¿cuáles dos apellidos? Moab y Amón. Amonitas, moabitas. Que las personas que llevaban este apellido, ahora nos dice aquí que el Señor los consideró enemigos. Leamos Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 22 dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra ¿quiénes? Amonitas y moabitas, y los del monte Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. ¿Quién les puso las emboscadas y quién los derrotó? Según lo que estamos leyendo. ¿Tú te imaginas que por llevar un apellido Dios empiece a hacer que te vaya mal en tu estudio y en tu trabajo? Eso es lo que significa emboscada, ¿o no? Buscar es una trampa, es poner una trampa en el camino para hacerlo caer. ¿Tú te imaginas que Dios te ponga a ti trampas? Dios tenga misericordia y nos libre de eso. Pero dice que se lo hizo a estas familias. ¿Qué familia? Moabitas y amonitas. ¿Cómo fue que esa gente llegó a eso? Los que llevaban ese apellido. Increíble. Ahorita vamos a verlo. Muéstrame el video. Y vamos a hablar ahora de otro aspecto de la sociedad chilena que ha ido cambiando. Cada vez son más los chilenos y chilenas que se identifican con nuevas orientaciones sexuales o relaciones donde la pareja es una norma del pasado. ¿Quiénes son los pansexuales, demisexuales o asexuales? ¿Cómo es vivir una relación sentimental de 4 integrantes? Véalo en el siguiente reportaje. Yo no sabía que era demisexual. Fuimos en búsqueda de chilenos y chilenas que optaron por mirarse al espejo y preguntarse, ¿quién soy? ¿Qué prefieres tener? ¿Relaciones sexuales o comer pastel? El asexual por lo general siempre te va a responder pastel. El punto de la pansexualidad es que el género y el sexo no tienen valor ni significado. Asexuales, demisexuales, pansexuales, poliamorosos, conceptos que poco a poco permiten a chilenos y chilenas lograr identificarse con una orientación sexual o nuevas relaciones sentimentales. Esta es una realidad que está en el mundo entero. De toda esta cantidad de nuevas orientaciones sexuales. Ese es el tema de hoy. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las nuevas orientaciones sexuales? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Y qué consecuencias trae para nosotros si hacemos parte de este nuevo movimiento? De que cada uno con su sexualidad la vive como quiera. ¿Qué pasa si nosotros seguimos ese pensamiento y ese movimiento? O es lo que vamos a ver hoy. 3 cosas leímos. Leímos Deuteronomio, leímos Jueces y leímos Crónicas. En Deuteronomio dice, no pueden entrar.
En Jueces dice, son enemigos del Señor y los ha entregado. Y en Crónicas dice que el Señor les puso emboscadas y los derrotó. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a eso? La respuesta la vamos a leer en Génesis 19, versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue a vivir con sus 2 hijas en la región montañosa. ¿Cómo se llamaba el hombre de esta historia? Lot. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Así por medio de él tendremos descendencia. Y esa misma noche emborracharon a su padre, sin que éste se diera cuenta de nada. La hija mayor se fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo y esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Y esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre. Sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó como Moab, ahí nació el apellido, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Ahí nacieron los apellidos. Todo empezó esa noche, todo empezó en una noche. Para uno que Dios no lo acepte en la iglesia, para volverse enemigo y para que Dios le ponga trampas y no sea feliz, todo repercutió de ese momento. Sí, todo nació ahí. ¿Cuántos versículos tiene esta historia? 8. Para una historia tan importante, Dios solo en 8 versículos la cuenta. ¿Por qué? Nos preguntaríamos, es una historia súper importante, es un acto aberrante, horrible, pero lo más tenaz es lo que desencadenó llevar ese apellido. Llevar ese apellido era símbolo de ser alguien malo, maldito, que le fuera mal en la vida por haber nacido con ese apellido. Y Dios solo le dedicó 8 versículos para contarnos la historia. Sí, 8 versículos. ¿Sabes? Que yo creo que una de las razones por qué solo 8 versículos es porque así es el acto sexual, es corto. ¿Por qué llegaron a ser enemigos de Dios? Por esa noche. Lo que hicieron esas 2 jóvenes: embriagar a su padre y cometer incesto con él. De ahí vienen esos 2 apellidos. Lo que esa noche hicieron le dañó la vida a un montón de gente de ahí en adelante. Lo que esas 2 jóvenes hicieron. La vida sexual no solamente te afecta en lo privado y en una cama. La vida sexual afecta a tu familia, tus seres queridos y tu futuro. Vamos a hacernos 3 preguntas esta mañana para resolver este interrogante sobre las orientaciones sexuales. La primera pregunta: ¿llegamos a esto por aculturación? A estas orientaciones sexuales, pansexual, omnisexual y todas estas cosas, homosexual. ¿Llegamos a todo esto por aculturación? Es la pregunta. ¿Por la cultura? Leamos otra vez Génesis 19, verso 31 y 32. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre, la cultura de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él. Todo el mundo pensaba así: acostarse con un papá, emborracharse y tener sexo así, de esa forma. Todo el mundo pensaba así. ¿A qué mundo se están refiriendo? ¿A qué cultura se están refiriendo estas jóvenes? Porque una le dice a la otra: esto es lo normal, todo el mundo lo hace, esa es la costumbre. Beber, embriagarse y sexo como sea.
¿A qué mundo se está refiriendo? Les voy a mostrar a qué mundo se refería en ella. Tenemos que retroceder en la historia hasta el capítulo 12. Capítulo 12, verso 4 dice: Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Aquí empieza la historia. Vamos a rastrearla. Resulta que Lot, el padre de ellas, era sobrino de un tremendo pastor. ¿Cómo se llamaba ese hombre de Dios? Abraham. Wow. Era familiar de un pastor, que dice la Biblia, así le llaman los teólogos, el padre de la fe. ¿El padre de la qué? Wow, era un hombre que le creía a Dios. Lot, al lado de este pastor que era al mismo tiempo su familiar, su tío, aprendió a hacer conexiones, aprendió a darle ofrendas y a adorar a Dios y a andar por fe. Se lo aprendió con su tío. O sea, que la niñez de esas dos muchachas estuvo, como tantos aquí, en una iglesia. Ella escuchaba a su tío predicar. Ellas dos oían a su tío esas historias de Dios haciendo milagros. Esas chiquitas hacían conexión con su padre Lot porque su tío lo exigía, que todos los que estaban con él se circuncidaran. Todos los que estaban con él adoraban a Dios. Era un gran pastor. Abraham fue un gran pastor. Entonces, emborracharse lo aprendieron con Abraham. No lo pudieron aprender allá. Acostarse con su papá lo aprendieron con Abraham. No lo pudieron aprender allá. ¿Dónde entonces? ¿A qué mundo y qué cultura se refiere? Vamos a seguir. Génesis 19 otra vez, versículo 4 al 7. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de, ¿cómo se llamaba? Sodoma, rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Y llamaron ¿a quién? A Lot, y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta, cerrándola tras de sí, les dijo: por favor, amigos míos, no cometan tal. Dizque amigos, le dice Lot, tratando de suavizar la cosa, ¿no? Amigos, ¿cuál amigos? Esos eran unos diablos. Querido, ¿dónde estaba viviendo Lot? ¿Cómo llamaba la ciudad? Sodoma y Gomorra se fue a vivirlo. Resulta, escúchame esto bien, que es delicado. Un día Lot, lo dice la Biblia, le sintió envidia a Abraham, que Dios lo había prosperado mucho, que él también tenía que salir adelante, y toma la decisión de salirse de sujeción. Ya Abraham no iba a ser su pastor. Cuidado, cuando te llega, a la gente le parece cosa fácil eso, pero es muy delicado. Salirse de la iglesia sin que sea la voluntad de Dios. Dios te lo está diciendo. Ya oraste por eso. Es voluntad de Dios, Él te habló. Porque todo empezó allí. Un día, no solo que se salió de la iglesia, no solo que dejó a su tío el pastor Abraham, sino que además se fue a vivir cerquita de donde la sexualidad era corrompida. Sodoma y Gomorra. Mala decisión. En lugar de estar más cerquita de Dios, ya entendemos de dónde esas dos muchachas decían que era la costumbre de todo. Quiere decir que esas muchachas se olvidaron de todo lo que aprendieron en la iglesia de niñas. Se les borró de su mente, lo olvidó su corazón. Y ellas estaban refiriéndose, era la vida que vivieron en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el rumbo de nuestra sexualidad determina si seremos felices o si seremos infelices, si haremos daño o haremos el bien. Entonces Dios sí se involucra y sí nos dejó directrices sobre la sexualidad humana, cómo vivirla. Hoy hay unas orientaciones, queridos,
Voy a empezar a contarte algunas de las orientaciones que la psicología ha definido que existen en este momento. Pansexual, ¿qué es eso? Dice, son aquellas personas que están atraídos romántica o sexualmente por ciertas personas independientemente de su género o sexo. El año pasado la cantante y actriz Janelle Monáe hizo viral el término al afirmar que era parte de su orientación sexual. Miley Cyrus es otra famosa que ha explicado: estoy abierta a todo que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal, siempre y cuando todos sean mayores de edad. ¿Qué dice esta cantante? Ahí explica qué es ser pansexual, con todo, hombre, mujer. Lo único que no es con animales, de resto todo. Tenaz. Eso es ser pansexual. ¿Qué más? Otra orientación, omnisexual. ¿Qué es? ¿No son lo mismo que los pansexuales? No, porque ellos tienen que estar atraídos por el género en sí mismo de la persona. Los pansexuales tienen solo atracción por las personas. En cambio, en este caso el género sí es necesario para estar atraído por alguien. ¿Qué quiere decir? No me importa la persona, sino que tenga un género raro, que sea homosexual o que sea travesti. Eso sí me gusta. No en sí la persona, sino que tenga un género raro. Eso es ser omnisexual. Otra orientación, asexual. Una de las categorías más polémicas y vilipendiadas, sobre todo por la falta de comprensión. ¿Es una orientación? ¿Es una fase o es una disfunción? Para los asexuales es la primera. No es abstinencia ni celibato, como se les suele confundir. Simplemente que no tienen atracción sexual hacia ningún género. Tienen incluso una comunidad fundada en 2001 por David Jay, llamada Asexual Visibility and Education Network. En la cultura popular han existido diversas representaciones de esta orientación, como en la Biblia satánica de Anton LaVey. Wow. ¿Qué es eso de ser asexual? No es que no tenga sexo, sino que no me importa tenerlo. Lo tengo simplemente porque me lo pidan. Es lo que está diciendo ahí. La siguiente, demisexual. ¿Qué es eso de demisexual? Subcategoría de la sexualidad. Según la información de Aven, los demisexuales solo tienen atracción sexual si se enamoran. Bueno, esto le ponen como sentimiento a la cosa. Si se enamoran, es decir, requieren una conexión emocional. Hay demisexuales que simplemente tienen diferencia al sexo, indiferencia. Otros solo tienen deseo pensando en la persona amada. Los hay demi heterosexuales, demi homosexuales, demi bisexuales, demi pansexuales. O sea, lo único que hace la diferencia en este caso es que le sienta cariño, pero también se vale de todo. Es lo que entendemos. Sigue. Litromántico. ¿Qué significa? Son aquellos que tienen atracción hacia alguien, pero hacen todo lo posible por evitar que la relación avance, porque creen que sus sentimientos no deben corresponder a alguien más. Además, prefieren mantener un amor de ficción o platónico. Le llaman litromántico a quienes fantasías y depravación, y ahora le pusieron ese nombre, litromántico. Sigue. Escoliosexual. Qué nombre, ¿no? Escoliosexual. ¿Quién es? Aquellos que muestran atracción o afecto por una persona que no tiene una identidad sexual binaria, como personas intersexuales, transexuales. Qué cosa, ¿no? Que solo le gusta a la gente intersexual o transexual. Le llaman escoliosexual. Sigue. Sapiosexual. Para estas personas, la mayor característica de una persona es su inteligencia y lo interesante que sea. Se acuestan con alguien porque le pareció inteligente o intelectual. Sigue. Espectrasexual. ¿Qué es eso?
Esos también sienten atracción por personas de diversos géneros y categoría. Bien de todo. Sigue. Homosexual, ¿qué es eso? Hace referencia a una sexualidad postmoderna y aplica para quienes no desean ser categorizados ni etiquetados. O sea, también se vale todo, pero no quiero que me digan de cierta categoría, entonces soy homosexual. ¿Qué cosa? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento sobre aculturación en el área sexual? ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Segunda de Timoteo, vamos. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Asimismo, serán perseguidos, ¿quiénes? Todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Dice la Biblia que como nosotros contrarrestamos el tema, manteniéndonos firmes. ¿En qué? En las escrituras. Que se aprenden desde cuándo. Ellas, las dos hijas de Lot, ¿se mantuvieron firmes? Ahora en los Estados Unidos hay un movimiento. En algunos estados, no en todos, ya fue aprobado. En Canadá y en otros países es ley que se le tiene que enseñar a los niños desde el jardín a que pueden adoptar cualquier orientación de esas sexuales. Es ley. Recientemente hubo una noticia en el mundo porque empezaron en Canadá a arrestar pastores por estar predicando de que esto es pecado. Porque uno de los países es Canadá, donde por ley, en cada colegio y en esa iglesia donde arrestaron a ese pastor, hay un colegio. Y ellos dijeron, aquí no vamos a enseñar eso. Vamos a enseñar el orden de Dios. Se nace hombre, se nace mujer. No, es que tú puedes nacer. No. ¿Qué más cromosomas existen? X, Y y ¿cuál más? Les voy a mostrar un video de esas clases que están dando en varias partes del mundo. Los eventos no están exentos de polémica, por supuesto, y es que cada vez que una biblioteca los oferta, grupos de padres preocupados se manifiestan en contra de que estas lecturas tengan lugar, para lo que las bibliotecas hacen uso de hasta furgones policiales para asegurarse que los transexuales cumplen con lo que han ido a hacer. Does anyone know what a drag queen is? No? Do you know what a drag queen is? A drag queen is a character you create to express your feminine side or any other side of yourself that you'd like to explore. I would like to be a superhero. Yeah, you could be a drag queen superhero. Yeah. As soon as you start singing songs and having fun together is when they really let loose. You put your right hand in, you put your right hand out. Y no es de extrañar que los padres estén preocupados. ¿Sabéis que llevan 2 drag queens lectores que fueron condenados por abusos a menores y ahora están en perfecto contacto y cercanía con niños? El último se trata de William Travis Dees, que fue condenado en 2004 por abusar sexualmente, entre otros, de niños de 5 y 6 años. Vivimos en una sociedad tan enferma que permite que este hombre esté suelto en la calle, leyendo cuentos a niños pequeños en bibliotecas públicas y, en sus ratos libres, relatando en su blog sus experiencias como prostituta dominatrix. Pero hay historias más preocupantes, y es la de Joseph Roman, un hombre de 38 años que fue acusado en 2018 por la violación de 3 niñas menores de edad, 2 de 6 años y 1 de 8, en Chicago, Estados Unidos, después de que los padres de una de ellas descubrieran lo que estaba ocurriendo. Roman confesó haber abusado de las niñas en repetidas ocasiones, desde el 2015 hasta ser descubierto el año pasado. Sin embargo, a pesar de confesar el crimen, Roman intentó justificar sus terribles acciones, alegando que era una persona transedad y que merecía respeto y aceptación por ello, ya que no lo podía evitar, era un niño de 9 años en su interior.
Hasta Snapchat, para celebrar el pasado mes del orgullo, sacó un filtro que decía claramente que el amor no tiene edad. Despertad. ¿Por qué creéis que se dirigen cada vez más intencionada y descaradamente hacia los niños? El problema empezó cuando ellas dejaron la iglesia, cuando ellas siguieron la cultura y las costumbres de Sodoma y Gomorra. Una de nuestras primeras decisiones entonces hoy en la enseñanza es: no me voy a dejar arrastrar, no me voy a dejar influenciar por la cultura, que no, que eso es normal, no, que aquello es normal. ¿Cómo? No, eso no es normal. ¿Vieron el video? Los gays y transexuales y toda esa gente leyéndoles cuentos a los niños para enseñarles sus nuevas orientaciones, y ahora no los pueden meter presos. ¿Sí se dieron cuenta? Han violado y siguen leyendo en los jardines infantiles. ¿Por qué no los meten presos? Porque ellos dicen: es mi orientación, es que eso es lo que a mí me gusta, me siento un niño y voy a estar con niños. Ahora no los pueden poner presos. ¿Cómo les parece esa cultura? ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. La segunda pregunta que nos vamos a hacer esta mañana: llegamos a esto por el síndrome de mi cueva. ¿Y cuál es ese síndrome? ¿Ustedes lo han escuchado? Voy a leérselo. Volvamos a Génesis 19, versículo 30. Dice: luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa, y allí vivió con ellas en una... Ahí viene el síndrome de mí, lo tenía Lot. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste el síndrome de mi cueva? El síndrome de mi cueva consiste en hacer mi voluntad y no la de Dios. ¿Cómo así? ¿Vivir en una cueva? Sí. Dice que por miedo, el versículo 30 dice: por miedo a quedarse en Zoar. ¿Cómo así? ¿Dios le había dicho que se quedara en Zoar? Sí, se lo voy a demostrar. Versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo 19. Dice: está bien, le respondió el ángel, también esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeña en español. Su nombre hebreo, que traducido significa pequeña. Dios le dijo: te concedo vivir en una ciudad llamada como Zoar. ¿Y él para dónde se fue? Mi cueva. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: Lot era justo, creía en Dios, pero Lot desconfiaba y se distanciaba de Dios. Lot no le aprendió bien a Abraham, no le aprendió bien, porque Abraham, otra vez les digo, es el padre de la ¿qué? Lot tiene fe para irse a donde Dios le dijo. Lot era un justo, pero algo religioso. Resulta que si tú no desarrollas fe en la palabra de Dios, tú no eres un verdadero cristiano. Dios le dice Zoar y él dice mi cueva. Qué tremendo. Dios, ¿por qué no me bendices? Porque no hay fe en su palabra. No hay obediencia y fe. Yo sé que me irá bien, yo aguardo la bendición de Dios. Bueno, gracias por los 4 que sí. Lot no lo hizo de ese modo, lo hizo a su forma. Les voy a mostrar algo excepcional. Una foto. ¿Qué ven allá al fondo de esa foto? Bueno, les voy a decir algo estremecedor. Constantinos Politis, año 1989. Constantinos Politis, un arqueólogo educado. Mira dónde fue educado: Grecia, Estados Unidos, Bélgica y Gran Bretaña. ¡Wow! Este es uno de los más duros arqueólogos que existen en este tiempo.
estaba haciendo un trabajo arqueológico cerca al Mar Muerto. A unos kilómetros, pocos kilómetros del Mar Muerto, vio unas montañas y su intuición de científico vio entre la montaña algo como un muro fabricado por el hombre. Su conocimiento y su estudio lo llevaron a decir: vamos a escarbar en esa montaña. Empezaron a quitar tierra, toneladas de tierra. Descubrieron esas columnas, descubrieron esa construcción y unas losas, unos mosaicos en el piso que tenían versículos cristianos. Empezaron a hacer investigación y descubrieron que esa construcción, escúchame bien, ¿de qué época? El año 650 o 630. O sea, era de los primeros cristianos que construyeron una iglesia ahí. Y él dijo: ¿por qué construirían una iglesia aquí al lado de esta montaña? Los primeros cristianos bizantinos, ¿por qué? Vamos para adentro. Y siguieron con la montaña excavando. Descubrieron la cueva. Año 1991 descubrieron un pozo de agua. Dijeron: uy, hicieron un pozo de agua, o sea que viviría gente acá. Sigamos escarbando. Siguieron escarbando, quitando tierra. Descubrieron vasijas de aceite, vasijas de agua y otros instrumentos de una familia. Vivió aquí una familia. ¿Quién viviría? ¿De qué época? Le hicieron los estudios más rigurosos científicos y descubrieron. ¿Sabe de qué año eran esas vasijas? Más de 5,000 años atrás. Cerca de Zoar, esta montaña, y descubrieron: esta era la cueva donde Lot y sus hijas vivieron. La historia que estamos leyendo no es un cuento ni fantasía, evidencia arqueológica. Volvamos a Génesis 19, ahora al verso 31. Dice: un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está como viejo, no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. ¿Cómo actuaron ellas? Les voy a mostrar cómo actuaron ellas. ¿Ya lo habían leído o no? ¿Quién había actuado así? Su papá. ¿El papá tuvo culpa en lo que hicieron las hijas? Sí. Primero, desde que se salió de la iglesia y de su cobertura, separándose de su tío el pastor, allá cometió un error, pero sigue cometiéndolos al irse a vivir en una cueva. Estas jóvenes, en lugar de decir: vamos a donde mi tío, él ya tiene formado un pueblo completo, estas jóvenes, en lugar de arrodillarse, hacen lo mismo que su padre. Síndrome de mi cueva. Todo lo arreglamos aquí en la cueva a nuestra forma. La última pregunta que vamos a hacernos esta mañana: ¿llegamos a esto y nunca saldré? Muy bien, leamos lo que dice el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1. Tabla genealógica ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora saltémonos al versículo 5. Dice: Salmón, padre de quién? Booz, cuya madre fue Rahab. Y Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Ahora viene la pregunta. Jesús está hablándonos que él viene de Abraham, que sus antepasados fueron Abraham, el padre de la fe, el rey David, uno de los más valientes y adoradores que ha existido. Pero ahora menciona a una mujer y dice Ruth. ¿Y Ruth de qué tribu viene? ¿De Judá, de Leví? ¿De cuál viene Ruth? Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 22. Dice: y así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, ¿la qué? Moabita. ¡Wow! ¿Qué apellido tenía Ruth? Y ahora nuestro Señor Jesucristo se enorgullece y la deja en su palabra, en la Biblia, y dice: yo vengo de ella. ¡Wow! ¿Qué? ¿Una moabita? ¿Una que tenía ese apellido? Sí. ¿Qué nos quiere decir Dios? Iglesia, ¿qué nos quiere decir Dios? Que no importa cuán bajo hayas caído. Yo no sé si entregaste la virginidad por nada.
No sé si vienes del homosexualismo o del pansexualismo o esas cosas. Pero la Biblia dice que si te pones en la mano de Jesús, Jesús cambiará tu historia y la convertirá en una historia hermosa. Termino con una historia reciente. Los Estados Unidos, ese hombre, ¿por qué es noticia ese hombre y por qué te traigo su historia hoy? Porque ese hombre, un hombre multimillonario del estado de Texas, cuando tú ves el mapa de los Estados Unidos, Texas es uno de los más grandes. No solamente eso, es uno de los más poderosos en dinero. Texas. Los texanos son ricos, no todos, pero hay poderosas empresas. Este es el empresario más poderoso de muebles y construcción de casas en Texas. En Estados Unidos usan bastante la madera o los aglomerados para construir casas. Él, el hombre más poderoso de esa industria, el empresario más fuerte, se convirtió en noticia. ¿Por qué? Se iba a matar, se iba a suicidar. Vive en una mansión, tiene un montón de casas más en los Estados Unidos, por allá una en el norte, otra en Los Cayos, en la Florida. Tiene plata para nadar, para hacerse una piscina. Los carros ni te imaginas, Porsche, Ferraris. ¿Por qué se quiere matar este hombre? Llevaba 11 años viviendo con una pareja, pero no una esposa. Se había casado con un hombre. Llevaba 15 años diciendo que era gay. Mira esto. Antes de él matarse dice: voy a ir a la iglesia de mi niñez. Wow. Mis padres cuando era niño me llevaban a una iglesia de sana doctrina. Antes de matarme quiero ir a pedirle perdón a Dios. Y se fue a una iglesia como tú, a un culto. Y mira lo que pasó, aquí lo dice en esta revista Carisma News. Dice: en ese momento mis manos comenzaron a temblar, se calentaron, y mi cuello se tensó, y mi cabeza comenzó a temblar. Algo le pasó en el cerebro. Mira, me dio un susto de muerte, sin mencionar el pensamiento de lo que la gente debe estar pensando de mí, de ese empresario, de ese ricachón. Presioné estos pensamientos y continué agradeciéndole a Dios por moverse en mi vida. Afirmé el hecho de que estaba reconectando mi cerebro. ¿Qué le hizo Dios? Le reconectó las neuronas. Desde ese momento nunca he cuestionado el hecho de que ya no soy gay. Sé quién soy en Cristo, y por eso las opiniones de otras personas no pueden desarraigar mi fundamento. Era gay, pero mi antigua vida se desvaneció y todas las cosas se volvieron. Le sanó la cabeza. Otro reportaje, el último te lo muestro. Empresario renuncia a ser gay, deja todo atrás para seguir a Jesús. Jason, es el mismo, Jason Maxwell. El 10 de diciembre de 2011, Sara y yo nos casamos. Escucha, Dios le dio una esposa que se llama igual a la esposa de Abraham, Sara. Sara y yo nos casamos y nos convertimos en una familia de Dios, junto con la hija Sarah Holin y mi perro Skyler. Nunca he sido más feliz en toda mi vida. No tengo ya todo el dinero ni todas las mismas cosas, pero tengo una esposa increíble, una hija de 8 años, una relación personal con Dios. Tenemos una familia de iglesia increíble en el centro cristiano New Life, con pastores que están dispuestos a escuchar a Dios, a entregar los mensajes difíciles que sí cambian vidas, nos discipulan y nos empujan. Amén. Gloria a Dios. Le pasó a Ruth la Moabita hace cientos de años, pero le sigue pasando hoy a cualquiera que se entregue en las manos de Jesús. Jesús sí restaura y cambia, ¿o no? Él lo reconoce y dice: ahora no me quiero matar, ahora soy feliz. Ya no se quiere matar, ahora se siente feliz. ¿Por qué? Su sexualidad ahora está conforme a la palabra de Dios.